vamos a ir con la última mesa, que se llama Los desafíos de mediar la lectura y la escritura, porque no se trata solo de leer. Ya sabemos que la escritura es un ir y venir con la lectura, entonces es muy importante que también consideremos eso dentro del fomento lector. Y esta mesa será presentada y moderada por Daniela Hapke, que también es profesora y asesora de proyectos de Fundación La Fuente. Dale, Dani. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la última mesa de esta jornada, donde comentaremos experiencias en torno a la mediación de la lectura y de la escritura. Para esto nos acompañan Lorena Fuentes, de la casa, muchas ya la conocerán. Lorena es periodista, magíster en pedagogía teatral y diplomada en LIG. Es autora de Yanis canta una canción, Yanis es protagonista, y del más reciente Lloronas del Carbón, ¿cierto? Actualmente se desempeña como asesora de proyectos del programa Viva Leer de COPEC. Nos acompaña también Soledad Concha. Soledad es doctora en educación, con especialización en literacidad, lenguaje y cultura. Con 20 años de trabajo en docencia e investigación, ha participado en políticas de enseñanza del lenguaje del Ministerio de Educación, como el Plan Nacional de Escritura, el currículum de la asignatura de lenguaje y los estándares de formación de docentes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a partir con Lorena. Gracias. Wow. Y no sé cómo lo voy a hacer con esto. ¿Está ya instalado? Ya, voy a intentarlo. No. Ya, espera. Ya. La biblioteca escolar, bueno, también me voy a cruzar por aquí. La biblioteca escolar es un espacio para leer y escribir. Bueno, nosotros como fundación, ¿cierto?, siempre hemos estado pensando en motivar la lectura desde el placer y el gusto por leer. Y siempre nos hemos ido cuestionando cómo lo hacemos también con la escritura en ese sentido. Porque en el ámbito educativo la escritura tiende a estar ligada a estoy tomando apuntes cuando son más grandes los niños o cuando son más pequeños, ¿cierto?, en hacer resúmenes o les están dictando más bien los dictados y en contestar pruebas. Entonces está muy ligada a lo académico. Y hay espacios, pero pocos, diríamos nosotros, en los que se escriba también por el placer y el gusto de hacerlo. O para también como una forma de autoconocimiento, de imaginar, crear mundos nuevos y, ¿por qué no?, también comprender el propio. Entonces, desde ahí, a ver si me funciona. Magia, ¿no? Es que es el primer botón, el segundo, ¿cierto? Ahí sí. Bueno, entonces, durante los años hemos ido buscando formas de poder motivar a escribir de la misma forma que lo hacemos de leer. Y desde ahí, entonces, no sé qué ocurre, porque me voy para atrás siempre. A ver. Es siempre ese. Ya, ahora sí. Bueno, el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino que para que nadie sea esclavo. Un poco pensando en esa frase de Gianni Rodari, periodista, escritor, pedagogo, y siempre innovando en lo que es la educación, la pedagogía, pensando en esto de que, claro, la lectura democratiza y la escritura también. Si nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos y expresarnos con las palabras, obviamente podemos ser partícipes de la ciudadanía, de la democracia, ser parte de la toma de decisiones y tener un pensamiento crítico y poder exponerlo, obviamente. Y
Pensaba también cuando estaba haciendo la presentación, ¿no? Que, bueno, es digital obviamente, y nosotros, si pensamos, los niños y niñas, y nosotros también, escribimos, ¿sí o no? Hoy día han escrito, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ya? ¿Y dónde han escrito? ¿Cómo han escrito? ¿Ah? En el computador y en el teléfono. Somos pocos y pocas los que hemos escrito a mano. Y lo saco a colación porque creo que esto no es romanticismo, es neurociencia, que tiene que ver con la importancia que tiene escribir a mano. Lo que ahí ocurre es distinto, o sea, tenemos que usar los músculos, los ojos, y la forma en que llega eso al cerebro es totalmente distinta que al hacerlo en el computador o al hacerlo en el teléfono. Ahora bien, los niños y jóvenes en las escuelas sí están escribiendo a mano, ¿ya? Pero, como hablábamos, no lo hacen tanto desde el gusto y el placer. Entonces les quiero mostrar algunas iniciativas que se han dado durante los años buscando esta forma de escritura distinta. Te cuento, que fue una actividad que hicimos en el Liceo Puente Ñuble en el año 2017, y no es que nos equivocáramos con el té con tilde, porque era el té de tomar té, porque la idea era poder escribir un cuento en una bolsita de té. Entonces, no sé si se ve bien en la fotografía, si se logra apreciar, no mucho parece. ¿Sí? Es que es una foto del 2017 y fue la única que encontré. La idea era que con la bolsita de té se abría y se escribía aquí un cuento, te cuento. Y la gracia era que efectivamente los niños tenían que ver cómo escribo algo que tenga sentido aquí en esto tan pequeñito, y el premio era finalmente el curso que ganaba. Tenía una once literaria donde se iban a leer estos cuentos, te cuento. Lo entretenido y divertido es que los niños no toman mucho té, por lo tanto tuvimos que tomar té, no sé si se acuerda Paola por ahí, todo el té que tuvimos que tomar para que pudieran tener, porque llegaban corriendo a pedirnos estas bolsitas para escribir el cuento, ¿ya? Y lo bueno es que no nos salió tan caro porque este té de Twinings no sirve, porque no se puede escribir aquí. Así es que eso. Andábamos coleccionando té, ese no nos servía. Otra de las actividades fue este laboratorio de fotografías y haikus, y que se hizo en la Biblioteca Emilia Romagna de Traiguén, en la región de la Araucanía, el 2023, donde a través de este proyecto se pudo contratar a un fotógrafo, quien fue muy bueno porque obviamente les pudo enseñar a tomar fotografía desde también, yo diría que del punto de vista hasta literario, ¿no? La composición. Lo que yo veo lo estoy transmitiendo también de una forma que tengo que observar, y lo que tú ves es distinto a lo que yo puedo fotografiar. Podemos estar en el mismo espacio. Entonces, desde la composición, de cómo mirando fotografías, fueron 4 sesiones, y en 2 oportunidades salimos a terreno. Ahí estábamos en el cementerio de Traiguén, fuimos a la plaza, y bueno, y también él tenía 4 cámaras profesionales. Entonces, algunos tomaban con celulares y otros tomaban con las cámaras profesionales, que evidentemente la calidad y las tomas fotográficas son superiores en el sentido de la calidad. Y haikus habíamos estado escribiendo en 4 sesiones previa a. Entonces la salida a terreno tenía la idea de tomar fotografía y habíamos escrito algunos haikus para luego, no sé si se nota en esa fotografía de allá al fondo, imprimir las fotos, y entonces cada uno tenía que escoger una fotografía y escribir un haiku que tuviera relación con esa foto. Entonces aquí les voy a mostrar algunos resultados. Esta foto le escribieron eso: ojos curiosos, descubrieron el mundo, belleza pura. Y luego, bueno, eso también es importante. Usamos el libro que fue el más pedido en la fundación, en la biblioteca de la fundación, de haikus, de María José Ferrada. Y bueno, ahí todos los que lo conocen saben que ahí están los ejercicios, entonces fue muy simple en ese sentido. Y otro resultado: sol, lluvia nutre, vida brota sin parar, Traiguén florece. Otra actividad que hicimos en Ranquil, en el Colegio de Valle del Itata, en el año 2024, fue Cuentos Libres, donde
Bueno, ahí se ve la fotografía con un tercero básico, y esto importantísimo, ¿no? El apoyo de la profesora, que obviamente, además del espacio que se usó en biblioteca, ella pudo seguir reforzando y trabajando con los niños y niñas, donde la idea era escribir un cuento. Y para eso usamos muchos ejercicios y juegos de Gianni Rodari, como el binomio fantástico, y fuimos trabajando para que no fuese esto como un trabajo muy desde el adulto, ¿no? La edición. Entonces pusimos un proyector e íbamos trabajando en conjunto la edición del cuento, las correcciones, y íbamos comentando si les gustaba o no les gustaba, qué cambios le harían, y entonces fue un librito trabajado en conjunto. La gracia era que teníamos esta publicación muy casera, pero eso generó un interés. De hecho, algunos niños de otros cursos quisieron participar y enviaron su cuento para que saliera en el libro. Y Historias para Armar, que fue un taller que hicimos de fanzines y animezclados ahí para no dejar a los niños más pequeños fuera de los talleres o las actividades. Fanzines que lo podían crear los niños, los jóvenes más bien, o niños desde tercero a octavo, y animezclados era para los más pequeños, de prekinder incluso hasta segundo básico. Y ahí hay algunos trabajos. Animezclados, ahí está corriendo el video para que puedan ver. Basándonos en este libro, la idea es que ellos pudiesen crear su propio personaje, que fuera entonces cambiando de el torso, la cabecita y los pies. Y diríamos que podría ser escritura visual, ¿no? Y también porque los hacíamos luego que nos contaran quién era ese personaje, qué hace, qué come, por qué se transforma en otra cosa, etc. Ahí está. Y bueno, aquí ya nos vamos a una experiencia a nivel nacional, que fue impulsada por ti, ¿te acuerdas? Con Pablo. Ellos dos nos impulsaron y pensaron en que pudiésemos hacer un laboratorio de lectura y escritura libre en las bibliotecas que estuviesen en el segundo año de funcionamiento del Viva Leer Copec. ¿Por qué en el segundo año? Porque necesitábamos que fuese un espacio donde ya estuviese trabajando el proyecto en el modelo que estábamos instaurando, con el horario de biblioteca, con los préstamos, con la biblioteca automatizada, ¿cierto? Ya podíamos dar este segundo paso, que era el laboratorio de escritura libre, lectura y escritura. Fue realizado durante el 2025 en la biblioteca, en la visita semanal del quinto básico. Y ahí está un poco el desafío, ¿no? Los estudios dicen que la lectura baja en esas edades. Y la experiencia nuestra también nos lo dice. Entonces nos quisimos poner ese desafío. Por ejemplo, personalmente nosotros lo hicimos en el colegio de Chihuayante, y yo había trabajado con ese cuarto básico, los conocía. Entonces cuando dijeron quinto básico yo dije, yo los conozco, así que esto va a ser... Había sido el curso más lector el año anterior. No, pucha, pan comido, como se dice. No. Totalmente distintos. Era como que se me hubiesen cambiado los niños. Yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Y así fue. Y fue difícil en ese sentido como desafío, porque ellos tienen ya otros intereses, la lectura empiezan como... Ni siquiera creo que sea tanto que no les guste leer, también tiene que ver con como que yo soy distinto, yo no leo. Entonces, esa parada, por decirlo, estaba ahí presente y fue más difícil poder reencantarlos con la lectura y aún más con la escritura, en este caso. Los objetivos que nos propusimos eran probar experiencias de escritura libre, y ahí también hay un video que me gustaría que si se puede, o lo tengo que prender yo, no sé cómo fue antes, no. Pero no sé si alguien lo hizo correr allá arriba. No, bueno. Anduvo solo, parece. Sí, ahí está. Este es el que está sin música, pero es un poco para ver como la dinámica del laboratorio, donde hay un espacio de animación lectora, luego está el tiempo para escribir, el plenario, donde se
puede leer o conversar sobre lo escrito. Y esta planificación que pueden ver acá, que eso fue bastante interesante porque lo pudimos trabajar en conjunto todos los asesores de proyecto. Armaron un Google Drive donde podíamos subir estas planificaciones, la cual nos guiaban cómo abordar el libro escogido. Entonces, por ejemplo, cómo lo leemos y luego qué preguntas o qué reactivos vamos a utilizar para invitarlos a escribir. Entonces, tenemos este ejemplo de un día genial y haz una lista de 10 cosas que harías para que tu día fuera genial, por ejemplo. Escribe con detalle algo gracioso que te haya pasado. Describe un lugar que hayas visitado y que te haya gustado mucho. Esas eran como las preguntas o los reactivos que utilizamos. Estaban recortados en hojas de colores y los niños y niñas podían escoger cuál iban a escribir, sobre cuál. Y previo a esto, cada uno hizo su bitácora. Así es que había muchas bitácoras ahí de deportistas, de reggaetoneros, porque bitácora libre, entonces podían decorarla como quisieran. Lo que genera un sentido, ¿cierto?, de pertenencia. Esta es mi bitácora, aquí es donde yo escribo. Y no sé cómo estoy en el tiempo, si es que... Sí, estamos pasados, entonces para terminar, voy a compartir una de las bitácoras. Con el permiso, bueno, perdíamos harto tiempo o ganábamos, no sé cómo lo queramos llamar, porque a los niños les gustaba mucho decorar. Se quedaron como en las primeras sesiones de decorar la bitácora, entonces antes de escribir decoraban. ¿No ven ahí que tienen las frutillitas? Y eso les llevaba mucho tiempo. Bueno, pero este es de un libro de María José Ferrada, El lenguaje de las cosas, creo. Entonces el reactivo es, crea paso a paso las instrucciones para que un objeto aprenda a hablar. Una tijera, le muestro un video, le paso un libro y después le enseño a hablar. Y por último, le cuento mi chisme. Y está genial porque en verdad, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? Esos son los pasos, ¿no? Porque a través de los libros, a través de que alguien nos enseñe o nos cuente cuentos y, ¿por qué no?, en sociedad, el chisme. Y otro para el refrigerador, que el refrigerador le salió mucho más simple a ella porque dice que le enseño a hablar y listo. Y después me como toda su comida. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Lorena, por presentarnos todas estas prácticas que se han ido aplicando en las escuelas que han implementado también el laboratorio de lectura y escritura libre. Y eso, por supuesto, también nació a partir de la experiencia que nosotros tuvimos de una capacitación de 2 capacitaciones que tuvimos con Soledad, que nos abrió un poco este mundo de la lectura y escritura libre. Así es que ahora vamos a dar paso a Soledad para que nos cuente y nos interioricemos más en estas experiencias. Dale. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a contar un poco de experiencia, pero también voy a hablar un poco de la escritura, así que estoy pensando que va a ser diferente. Le puse a escribir en la biblioteca porque esa es la idea que tengo en la mente ahora, cómo podemos empezar a escribir en la biblioteca, por qué y cómo hacerlo. La primera parte va a ser por qué y después les voy a mostrar un proyecto en que he ido articulando a partir de la experiencia que tuve con la gente de la Fundación La Fuente, formándolos en la escritura para llevarla a la biblioteca. Entonces, sin más, la primera pregunta que me hice cuando estaba haciendo esta presentación fue como, ¿por qué tenemos que escribir, no? ¿Por qué es tan importante? Así que me pregunté por qué, cómo fue que nos transformó los seres humanos escribir. Y claro, lo primero que pensé fue que en los años 60 más o menos apareció esta idea que se llamó como la hipótesis de la literacidad, y había muchos investigadores del área mía, que yo trabajo lectura y escritura, que decían que las culturas orales en comparación con las culturas escritas había como una distancia insondable, porque los que podíamos escribir éramos mucho más inteligentes. Eso estoy haciendo una síntesis, casi una caricatura, pero no es poco cierto que eso es lo que se sostuvo, que había como
digamos, una brecha enorme, imposible de cerrar, porque las personas que podíamos escribir habíamos alcanzado un nivel de abstracción, un nivel de razonamiento, etc. Bueno, muchos investigadores tiraron por tierra esta idea, especialmente David Olson, que hace un trabajo muy bonito de culturas escritas, y él dice, no, en realidad no es tal, es decir, uno puede hacer todos los razonamientos y todas las abstracciones con la oralidad, pero sí también es verdad que hay algo así como el texto más académico, que tú hablaste un poquitito, que es como donde queda la escritura generalmente relegada en la escuela, que efectivamente es distinta, y si uno hace un análisis y hay algunos datos, nada que esto se prende con una lucecita, ¿sí? Sí, ya, acá hay unos datos. Efectivamente, si uno ve, hay palabras que son mucho más sofisticadas, que se ocupan solamente en los textos escritos y no se ocupan en la oralidad, no aparecen en la tele, no aparecen en la conversación de la calle. Así que yo encuentro que vale la pena seguir discutiendo este punto, digamos, ¿no? No podemos decir que somos más inteligentes que las personas que están en las culturas orales, pero sí hay algo que tenemos diferente, ¿sí? Y eso probablemente es el tipo de palabras que ocupamos, cómo las asociamos y el tipo de ideas que construimos con esas palabras. Así que partí pensando en esto y claro, y uno dice, ¿por qué entonces la UNESCO y la mayoría de los estados modernos han establecido que la literacidad es un derecho humano, es decir, a enseñar a leer y escribir como un derecho humano? Yo creo que tiene que ver con que hemos asumido en estas culturas occidentales que ese es el tipo de ciudadano y de ciudadana que queremos ser. Ese que se desarrolló con la lectura y se desarrolló con la escritura. Así que debates más, debates menos, hacia allá es hacia donde nos estamos dirigiendo cuando nosotros formamos a los estudiantes en la escuela y todo el trabajo que se hace acá desde las bibliotecas. Y claro, en efecto, ¿cómo somos los seres humanos ahora? ¿Cómo nos transformó la escritura? Nos organizamos, diría yo, como en distintos grupos. Uno puede decir que hay, por ejemplo, esto quedó todo desencuadrado, pero no importa. Si uno se mete, por ejemplo, en el mundo periodístico, hay una serie de géneros discursivos, le llamamos, que son estos formatos en los que organizamos la información, como por ejemplo el reportaje, la noticia. Si nos vamos al mundo académico, todo se organiza con los artículos, las revisiones bibliográficas. En el mundo social, el email, el mensaje, el WhatsApp. O sea, no es poco cierto que los seres humanos no solamente tenemos una manera de pensar y un vocabulario que ha devenido de la relación que tenemos con la escritura y la lectura, sino que también así es que nos relacionamos entre nosotros. Nos relacionamos e interactuamos a través de estos textos, que al final estos formatos son maneras de razonar que tenemos, maneras de pensar que quedan como impresas en estos formatos, y entonces cuando se los entregamos a los niños, le estamos compartiendo estas maneras que tenemos de pensar y estas maneras que tenemos de interactuar los unos con los otros. Y así vemos nosotros que en realidad la escritura es una práctica social. No es una cuestión que ocurre en un laboratorio, no es una cuestión artificial, no es solamente algo que nosotros escribimos en solitario, e incluso si escribimos en solitario, siempre es una práctica social porque está marcada por estos formatos que se han ido estableciendo en el tiempo. Así que cada comunidad discursiva, decimos en el trabajo, por ejemplo, de Swales, se relaciona porque tiene distintos géneros con los que se comunican, formas de actuar. Ustedes, por ejemplo, yo los estaba escuchando en el mundo, son el mundo del libro álbum, el mundo del libro ilustrado, y ese tipo de razonamiento, esa manera de expresión, esa manera de relación es la que aquí hace que las personas tengan interacciones unos con otros. Entonces, claro, la escritura, ¿qué particularidad tiene? Porque para hacer la distinción con la lectura, yo diría que es una tecnología. Es una tecnología en la medida que una tecnología son una serie de elementos que usamos para resolver problemas. Bueno, el ser humano se encontró con el problema, por ejemplo, de que tenía que registrar las ventas, ¿no? O que tenía que registrar la memoria. Y entonces empezó a usar la escritura como una tecnología para resolver eso. Pero ¿qué es lo que fue pasando? Que hoy en día digamos, el aparato cognitivo de la persona que escribe es de alta complejidad. O sea, esta tecnología se ha ido complejizando a lo largo del tiempo y hoy en día una persona que escribe hace una tarea, por supuesto, lingüística, pero también una tarea cognitiva súper compleja. Tiene siempre una memoria, por supuesto, porque uno escribe sobre algo y ese algo está guardado en mi memoria, pero además tengo algo así como una memoria que es como activa, ¿no? Es decir, yo escribo el primer párrafo y para poder escribir el segundo tengo que tener en mente el primero, ¿no? Porque si no, obviamente no voy a poder escribir un texto coherente. O sea, además desarrollamos los seres humanos este aparato de memoria que se llama de trabajo para poder ir escribiendo un texto, y nosotros que somos
por lo menos yo, digamos que soy académica, hacemos esto con grandes cantidades de lecturas más encima, ¿no? Gestionamos mucha información al mismo tiempo. Entonces es un problema lingüístico, un problema cognitivo, pero por supuesto también es afectivo, ¿no? Si uno no quiere escribir, escribe peor, ¿no? Como tú decía la presentadora anterior, Lorena, ¿no? Que si los niños les odian escribir, obviamente van a escribir mucho peor, no van a tener la disposición afectiva, pero tampoco la cognición disponible para persistir si se pone difícil, ¿cierto? Para poner todo su esfuerzo para que quede mejor. Entonces, claramente también es afectiva y, por supuesto, social, porque lo hacemos en entornos sociales, colaboradores. Yo escribo un texto, léemelo, dime qué te parece, qué opinas tú, después lo voy a presentar en un medio social. Y también es cultural porque tenemos estos géneros en los que hemos ido como formalizando la manera en que estructuramos nuestras ideas por escrito. Entonces, esta tecnología, quiero decir, lo que ha implicado es que la cabeza, ¿no?, de los seres humanos ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando para tener ciertos recursos cognitivos, como decía, la memoria a largo plazo, la memoria a trabajo, la atención, el control ejecutivo. Uno planifica, ¿sí? Voy a escribir esto para tal persona, con tal objetivo, quiero lograr tal propósito. Uno lo planea de antemano. Y también esta memoria cultural, que son estos géneros. Y, por supuesto, mucha teoría de la mente, porque obviamente para que un texto tenga el efecto que yo busco, tengo que ponerme en el lugar del otro, saber cómo lo va a recibir, qué sabe, qué no sabe, qué le digo primero, qué le digo después. Ustedes se preguntarán por qué está haciendo toda esta explicación esta señora, porque pensé, bueno, ¿por qué tenemos que escribir entonces? ¿Por qué seguir escribiendo? Bueno, ¿qué está pasando hoy día con la escritura entonces? Siguiente pregunta. Y yo digo, bueno, obvio, yo soy bastante anti-tecnología, se van a dar cuenta ahora, pero creo que por buenas razones, para mi campo, la tecnología ha hecho cosas que son malas, me parece. En el sentido de que, y aquí puse una gráfica de un estudio, un metaanálisis, es decir, un estudio que junta muchos estudios que se han hecho respecto del impacto que tiene la tecnología en la mente humana, en la cognición. Y lo que descubrí, la verdad, me dejó súper impresionada, porque no es tanto que, oye, la inteligencia artificial es el problema. No, no realmente. El problema empezó mucho antes y ya solo la cantidad de horas de exposición que tenemos nosotros frente a pantalla, sea la tele, sea el computador, sea el teléfono, pero también la cantidad y velocidad de estímulo, el multitasking, el sedentarismo, ¿sí?, afectan negativamente todos estos recursos cognitivos que yo les decía que hemos desarrollado durante el tiempo para poder escribir. Entonces, no es menos lo que está en riesgo, creo yo, si seguimos con estos hábitos. Lo que sabemos es que la salud mental, las relaciones sociales y la cognición se están viendo afectadas directamente y, claro, afectan todos nuestros ámbitos de la vida, pero ya que estamos hablando de la escritura, afectan nuestra capacidad de escribir. Es decir, que toda esta como tecnología, como les decía, que hemos ido desarrollando, está en riesgo porque la memoria está en riesgo, ha bajado la capacidad de memoria de las personas con la tecnología, ha bajado nuestra memoria de trabajo, nuestra atención. ¿Qué duda cabe, no? Los niños ya no se concentran, tú les pasas un libro más extenso, no solamente los niños, muchas personas te dicen, yo ya no tengo capacidad de leerme un libro entero, no tengo esa paciencia, no puedo gestionar esa cantidad de información. La teoría de la mente, claro, por supuesto, si estoy todo el día sentada en mi casa, si mi mejor amiga es la inteligencia artificial, también baja mi teoría de la mente, y todos los efectos sociales, el aislamiento, la pérdida de empatía, en fin, la polarización, los problemas políticos. Hay muchos efectos y, entre otros, están afectando esta tecnología que hemos desarrollado con tanto cuidado y con tanta relevancia que le hemos dado en nuestras vidas, que es la escritura. Entonces, bueno, aquí están los datos que tú mencionabas. Estos son estudios que hemos hecho nosotros en Chile, preguntándole a los niños si les gusta escribir y, evidentemente, cuando son chiquititos, ¿les gusta escribir? Sí, me encanta. Y después se lo pregunta al año siguiente, ya no le gusta, y después seguimos bajando. Es una tendencia mundial, pero no por eso no es importante que esté ocurriendo en Chile. Y a mí lo que más me llama la atención es lo rápido que empieza en Chile. En tercero básico, a la pregunta ¿me gusta escribir?, ya se produjo un bajón importante. Y eso es relevante si uno piensa que la escritura se adquiere más o menos en segundo básico. Entonces es llamativo que en tercero ya no les guste escribir. O sea, algo está pasando en la escuela. Estoy segura que no es lo que pasa en la casa, sino que algo pasa con la escritura en la escuela que debería preocuparnos. Así que
¿Qué pasa también con los profesores? Este es otro estudio que hemos hecho nosotros para ver qué hacen los profesores cuando enseñan escritura, y este estudio fue un estudio de sentidos, es decir, qué sentido le veían a los profesores a enseñar escritura y cómo ese sentido incidía en cómo enseñaban. Y lo que nos encontramos fue bastante preocupante también, porque nos dimos cuenta que cuando uno le preguntaba a los profesores qué sentido tiene la escritura para ustedes, decían, oh, me encanta, la escritura es maravillosa, la uso para la expresión personal, la ocupo como terapia, la ocupo para desarrollar mi mente, pero cuando llego a la sala de clase, mis estudiantes odian escribir y por lo tanto el profesor tiene que negociar sus grandes sentidos y achicarlos, podarlos como un bonsái y termina diciendo cosas como, bueno, mira, la verdad que aprendan a escribir ya no es mi meta. ¿Sí? Lo único que yo quiero es que conozcan algunas estructuras textuales y de repente que sea un momento para que nos conozcamos. O sea que algo está pasando muy grave con la escritura en la escuela. Los docentes, como digo, se adaptan al problema de motivación que tienen los estudiantes con la escritura y también con la escuela, ¿sí? Porque tampoco les gusta la escuela en términos generales, y entonces se reduce mucho lo que el profesor despliega en el momento en que enseña escritura en la escuela. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para mantener el lugar que tiene la escritura en nuestra sociedad, bueno, yo sola no voy a lograr hacer nada, pero hemos hecho cosas, hemos hecho intentos que me gustaría compartir con ustedes y también me gustaría como encantarles, ¿sí? Motivarles a que también lo sigan haciendo ustedes en los medios en los que se mueven. Bueno, primero, como tú decías, Lorena, como la escritura tiene esta función tan restringida en la escuela que básicamente tiene que ver con lo académico, haga el dictado o en la media escriba, qué sé yo, un ensayo, pero también por lo que decía que los profesores, como ya sus estudiantes no les gusta escribir, ellos también restringen lo que hacen en la enseñanza de la escritura. La primero sería, creo yo, ampliar las funciones que tiene la escritura en la escuela. Entonces, permitir, por ejemplo, que entre la escritura para la expresión a la sala de clase, y que en realidad es bastante raro porque no tiene normalmente ese espacio en la escuela, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos escrito en la escuela solamente para escribir cómo me siento hoy día, lo que me pasa, lo que yo creo, lo que yo pienso, cómo me siento? Una escritura que tenga que ver con la identidad, ¿no? Que me permita escribir para encontrar una voz propia, para saber quién soy, para reflexionar sobre mí mismo, ese acto íntimo que tiene la escritura en que uno escribe y luego ve y se da cuenta de lo que pensaba o que piensa mientras va escribiendo. Eso no suele tener espacio en la escuela y sería una gran oportunidad que la escuela se ampliara entonces en las funciones que permite para la escritura. Obviamente lo que tiene más fuerza es la escritura para el aprendizaje, no quiero decir que no sea importante la escritura como medio para aprender, pero creo que lo que hay que impulsar ahora es lo que está más allá de eso, como también la escritura para la interacción y la construcción social. Se me descuadró toda la presentación, ¿se dieron cuenta? Se me subieron todas las letras una arriba de la otra, pero no importa. Que los estudiantes puedan a través de la escritura participar de la cultura, participar en el mundo, participar en su municipio, en su comunidad, que puedan interactuar con otros a través de la escritura, que sí sea una herramienta de poder y transformación social y también sea una tecnología para que ellos mismos vayan preservando su cultura familiar, su cultura local. En segundo lugar, y esto ya quedó pésimo, pero bueno, vayan conmigo, por favor. Me gustaría también, y esto no sé si se los tengo que decir a ustedes o a la gente con la que trabajo normalmente en el mundo del Ministerio de Educación y el mundo de la enseñanza del lenguaje, creo que es urgente que podamos ampliar el campo de estudio de la práctica de la enseñanza de la escritura. Es decir, lo que normalmente hacemos es esto, didáctica de la escritura, y es lo que yo he dedicado casi toda mi vida. ¿Y eso qué es? Bueno, como dice el currículum nacional, escribir con un enfoque de proceso, escribir con un enfoque comunicativo, reflexionar sobre el lenguaje, esto es lo que se hace. Pero la motivación a la escritura, por ejemplo, no tiene espacio. No tiene espacio en el campo de estudio, no tiene espacio entre la gente que trabaja en educación, no tiene espacio en la escuela, no tiene espacio en la capacitación docente. Es llamativo porque nos hemos dado cuenta, y yo les he ido contando, hay un tremendo problema de motivación y por lo tanto, si no partimos por ahí, es como raro que vayamos a llegar a la escritura para aprender, ¿no? A la escritura académica. O sea, si una persona no se motiva,
no va a aprender, no se va a disponer a hacerlo. Entonces, claro, llama la atención que la motivación entendida, por ejemplo, como la actitud positiva hacia la escritura o la percepción de autoeficacia positiva, es decir, desarrollar en los estudiantes la creencia de que son capaces de escribir, la creencia de que lo pueden hacer bien también es muy importante, y la práctica de la escritura libre, yo diría que es la escritura que más permite el desarrollo de la motivación, y después voy a explicar un poco más qué es lo que es. Y por otro lado, y esto creo que hay que inventarlo porque no sé si existe, es el fomento de la escritura, que se parece mucho a lo que ustedes hacen con el fomento de la lectura, así que en este grupo me imagino que no es ninguna novedad que yo diga fomento, pero en el mundo en el que yo me muevo, fomento no se escucha. Entonces creo que hay que levantar el campo del fomento de la escritura, cuando fomento significa promoverla, promover el conocimiento de la escritura. Se conoce poco, está lejos de la vida de las personas esta escritura a la que queremos llegar, que es como con más funciones, como yo decía, ¿no? Conocer todo lo que puede significar esa escritura para mi desarrollo personal, como decía, para conocerme a mí mismo, para saber qué me está pasando, para digamos, participar en mi comunidad, etc. Esa escritura, promover que las personas conozcan que existe y que tiene todas esas funciones y que es espectacular, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que moverlo para que las personas lleguen a tener esta convicción que nosotros, me imagino, compartimos. Y también, por supuesto, la práctica de la escritura frecuente es una cosa que yo creo que también es campo del fomento de la escritura. Parece poco, pero hay mucha investigación que muestra que cuando los niños escriben más frecuentemente en la escuela, también aprenden a escribir mejor. O sea, es una de esas cosas que si uno hace mucho, se transforma en un mejor escritor. Entonces, yo estoy proponiendo básicamente que pasemos de solamente a escribir en el aula a escribir también en la biblioteca. Y esa es mi propuesta. Creo que el campo de la escritura libre y de la escritura guiada pueden perfectamente convivir en el aula, y que en la biblioteca puede convivir la escritura libre y el fomento de la escritura. Esa es mi propuesta, ¿no? Como ampliemos el campo de esta manera para que haya muchas más oportunidades de escribir en la experiencia escolar de los estudiantes. Y entonces, respecto de la escritura libre, bueno, aquí puse una fotito de mi amiga Paula Loyola, con quien estamos haciendo un plan de formación del componente de formación de las bibliotecas CRA, y estamos haciendo justamente esta propuesta. La Paula Loyola es escritora, gran amiga, profesora, y entonces estamos proponiendo escritura libre. Yo hice estos diarios de escritura libre para el Ministerio de Educación ya hace varios años. En este momento están distribuidos por todo Chile, también los hicimos en Costa Rica. Tienen mucho valor, funcionan. Algo pasa muy bonito con esos diarios y les voy a mostrar un poquito después las actividades. Y también estamos proponiendo clubes de lectura y escritura, y esta última actividad que estamos llamando completar el libro, pero que tampoco es muy bueno el nombre, se podría cambiar si a alguien se le ocurre, acepto. Ok, entonces, ¿qué es la escritura libre? Bueno, la escritura libre es básicamente una escritura sin límites de extensión, sin límites de formato o estilo. O sea, si alguien te dice, escribe en un máximo de 10 líneas, ya no es escritura libre, ¿ya? O escribe exactamente tal género discursivo, una carta, un reportaje, tampoco es escritura libre. La escritura libre te permite esto que nunca está en la escuela, que es la libre elección. O sea, cuando en la escuela a mí me preguntan qué es lo que quiero hacer. Nunca, ¿ya? Y esto ya es la primera novedad, ya es una cosa como la magia, digamos, que el estudiante se siente invitado a escoger libremente aquel texto que va a tener que ver más consigo mismo, que lo va a diferenciar de los otros. Entonces, Soledad, ¿sí? Te pido, por favor, si podemos ir dando un cierre final para ver si es que logramos hacer algunas preguntas finales. No. En honor al tiempo, ¿lo siento? Me queda poco. Ya, ok, entonces, la escritura libre, decía, es una escritura sin límites de extensión, formato o estilo, ¿ya? Sin ninguna restricción de este tipo, y permite la libre elección de temas. Ahora, ¿qué es lo más importante? Tienen que ser temas relevantes. Esa es la clave. Si el tema no es relevante, los perdimos. Lo importante es escoger bien los temas. Y un tema relevante es relevante para la vida de los estudiantes, ¿ya? Y lo siguiente es que esa escritura se comparte y se conforma en una comunidad de personas que escriben, leen y hablan sobre lo que escribieron. Por ejemplo, escribe sobre una vez en que fuiste un buen amigo o una buena amiga, injusto o injusta, muy bromista, el rey o la reina del drama.
¿Se fijan o no? Es profundo, no es cualquier pregunta, pero tiene un poquito de humor, ¿sí? También tiene un poquito de humor. Escribe 3 cosas que solo tú sabes. Haz una lista de cualidades que debe tener un buen amigo o amiga. Esa pregunta es top. Esta es máxima. O sea, todos tenemos nuestra propia idea de lo que es un buen amigo, ¿no? Bueno, son preguntas profundas, tienen que ver con la humanidad, tienen que ver con cosas que para nosotros son importantes. No es cualquier pregunta, quiero insistir en ese punto. Si la pregunta es buena, si el tema es interesante, ahí vamos con la escritura libre, cada uno escribe acá lo que quiere, ¿sí? El largo que quiere, la, digamos, extensión, el formato que quiere, etc. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué es un club de lectura y escritura? Es un espacio en el que se puede motivar a leer y a escribir juntos, obvio. ¿Sí? Es fomento de la lectura y de la escritura. Es una oportunidad también para modelar la lectura estratégica, y ahí me estoy pasando de campo, ¿no? Estoy haciendo un poco más que fomento de la lectura. ¿Por qué no podemos también modelar una lectura estratégica y apoyar la comprensión de lectura cuando hacemos fomento? Es una pregunta. ¿Ya? Construir colectivamente la interpretación de un texto es una manera de mediar y de modelar la lectura estratégica, además de fomentar a la lectura. Y si yo escribo a partir de este texto, entonces escribo para comprender y también escribo con sentido, aparte de fomentar la escritura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo les entrego 1, 2, 3, 4 tipos de géneros. Ahí hay una foto, esto lo hice la semana pasada en La Serena, hice una capacitación de profesores para enseñarles a hacer club de lectura y escritura. Les entregué, como ustedes ven, un papel, revistas, scripto, todo tipo de materiales, y cada cual, a partir de una lectura que yo hice de un texto en voz alta, como le leía a uno a la mamá en la noche, bien leído, entonces ellos tienen que hacer o un mapa de uno de los personajes, o escribir algo sobre una palabra increíble que haya aparecido en el texto, o hacer un dibujo, o escribir una relación personal con el texto. Y esa escritura a partir del texto, como decía, es una oportunidad para construir después la interpretación colectiva del texto y así fomentar la lectura, la escritura y apoyar la comprensión lectora y la producción escrita. No, sí, estoy moviéndome del campo para el lado. Y ¿en qué consiste la metodología de completar el libro? Nuevamente es fomento de la lectura, fomento de la escritura y también escritura creativa. Y este es el paso que estamos tratando de dar con la Paula. Y para eso queremos imitar a uno de mis ídolos, que es Lemony Snicket. Y queremos imitar lo que hacía este autor, que en base a supongo que lo conocen, ¿no? Esta serie de libros, a partir de esta serie de libros empezó a escribir otros textos aledaños. Entonces queremos invitar a los niños que hagan lo mismo. Por ejemplo, a partir de esta serie, de repente este autor publicó esta carta que supuestamente la había escrito uno de los personajes del libro, y luego escribió todo este otro libro que es el diario de vida de uno de los personajes del libro, y además después escribió una precuela con toda la investigación que supuestamente hizo para hacer este otro libro. Así que esa es la invitación: sacar un libro de la biblioteca que a los niños les guste mucho, hacer una lectura de este libro, invitar a los estudiantes a convertirse en escritores que completan el libro y hacen libros que van como ramificando esta obra con textos que pueden ir como complementándolo o también pueden, digamos, diverger, pero para hacer de esto la escritura creativa. Terminé. Gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Nos queda tiempo para una pregunta, así es que a ver si es que tenemos algún interesado o interesada en poder realizar la única pregunta de la... Breve. Hola, soy Francia, soy del Liceo Polivalente de Lo Espejo, profesora básica, encantada por los libros, y te quiero preguntar algo muy simple. ¿Cuándo y dónde es tu próxima capacitación? Porque yo quiero estar ahí. No, de verdad, es que de verdad, bueno, agradecerle a todos, le va a ser increíble, pero de verdad que no estuviste, pero... Y eso es lo que nosotros queremos para nuestros chicos, ¿entiendes? Entonces, volver, uno que es un poquito más grande, tiene algunos... darse cuenta que existe la capacidad de mantenerte activo, que te moviste, y eso es lo que uno quiere también seguir trabajando. Y eso también se practica, se aprende, se reaprende. Eso nada más.
¿Cuándo y dónde? Dinos ahora. Bueno, lamentablemente la próxima capacitación va a ser online, porque es de las bibliotecas CRA, pero va a ser, me dijeron que por favor dijera esto con cuidado, las bibliotecas que se inscriban en las bibliotecas CRA pueden acceder a tener este curso de formación que lo vamos a hacer, que va a ser híbrido, es decir, va a ser principalmente online y cada uno lo va a ver a su ritmo, pero vamos a enseñar justamente cada uno de estos tres formatos, digamos, para el fomento de la escritura, pero como ven, estoy metiendo entre medio la lectura y la comprensión, y eso va a estar disponible para ¿cómo se llama ese? Mediadores de la lectura, ¿cómo le llaman a las personas del CRA? Ya, viste que me estoy cambiando de campo, este no es mi campo. Eso, y eso es todo lo que estoy segura que voy a hacer a continuación. Eso, pero bueno, la fundación, pues. Bien, muchas gracias Soledad, muchas gracias Lorena, sin duda nos han dejado motivadas y motivados para poder aplicar esto en nuestras bibliotecas, en nuestras escuelas, y también tenemos la experiencia de algunas encargadas que ya están aplicando el laboratorio, entonces podemos también seguir conversando en las instancias que aún nos quedan para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, Lore, Sole, muchas gracias por la mesa. Y llegamos al final, mira, 5 minutos antes de que nos echen, estamos precisos. Así es que muchas gracias a todas y todos por la atención. Espero que haya sido una jornada interesante, reflexiva también, que los deje pensando con nuevas ideas para sus bibliotecas. Y ahora tienen libre hasta mañana a las 9:30 en que nos volvemos a encontrar aquí para nuestro día 2. Así que muchas gracias a todos.